Ya la semana pasada, pues estuvimos hablando de inflamación. Solo para recordar, ¿verdad? Un poco, estábamos diciendo que la inflamación es un proceso que se da normalmente en el cuerpo, que antes se consideraba que era una enfermedad, sin embargo, pues ahora se sabe que no, que es una respuesta del cuerpo a un estímulo y que en realidad si la inflamación no ocurriera, pues las heridas no terminarían de cicatrizar, ¿verdad? Habrían procesos infecciosos que no se podrían controlar. Entonces es bien importante que podamos comprender cómo es que funciona la inflamación. La clase de hoy es como el intermedio ya para empezar a hablar de inflamación aguda, pero vamos a tratar más sobre mediadores y sobre cómo es que estos son activados, ¿verdad? Y ya en la siguiente clase, pues ya vamos a ir ahondando un poco más en los patrones de inflamación aguda, también un poco de la inflamación crónica. Y para la última clase ya vamos a tener la reparación de los tejidos, ¿verdad? Que ya se da, pues cuando el estímulo deja de existir y ya se tiene que reparar el tejido. Entonces, el día de hoy vamos a hablar primero que nada de fagocitosis y la eliminación del agente causal. La fagocitosis se da por el reconocimiento de microbios o células muertas que va a inducir diversas respuestas en los leucocitos, colectivamente designadas como activación leucocítica. Tiene que existir esta activación para que pueda generarse la señal correcta y que se dé el proceso de fagocitosis. Entonces, lo primero que sucede es esta activación de los leucocitos, seguido del aumento del calcio citosólico, y esto lo que va a producir es que se activen enzimas como la proteína sinasa y la fosfolipasa A2, que esta fosfolipasa A2 es la principal para poder, lo que hace pues es activar a los fosfolípidos y que estos puedan excretar hacia afuera, ¿verdad? Su contenido y de esta forma inducir la señal de que el material debe ser fagocitado, es decir, de que debe ser deglutido para poder ser eliminado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero es la activación y esto se da por el reconocimiento de los microbios por medio de los mediadores, que es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Pueden ser los mediadores de los lípidos, las quimiosinas y también los péptidos metionil N-formil. Y lo que van a hacer es que al activarse van a generar una respuesta celular. Esto se va a traducir, digamos, a señales que lo que van a permitir son cambios en el citoesqueleto de la célula. Esto va a producir que la avidad de las integrinas aumente y que puedan adherirse todos los leucocitos al endotelio, que era lo que veíamos en la clase pasada, ¿verdad? Que es lo que sucede, y también la quimiotaxis, que esto a lo que se refiere es a la señal que emiten para que estos leucocitos puedan migrar hacia el endotelio, a la parte en donde van a adherirse para poder salir hacia los tejidos. También puede darse a través de un receptor señuelo, que también lo hablamos en la clase pasada, principalmente a través de receptores en los que influyen el CD14 principalmente. Esto va a producir mediadores que van a ser los metabolitos del ácido araquidónico, que los vamos a ver un poquito más adelante, y algunas otras citoquinas. Esto lo que genera es la amplificación de la reacción inflamatoria. También están las citoquinas, de las cuales el interferón es el principal y este actúa pues uniéndose a un receptor de citoquinas, y esto va a generar la producción de especies reactivas de oxígeno y de enzimas lisosomales que van a terminar pues en la actividad microbicida de los leucocitos y terminar por destruir el microbio. Y de la misma forma sucede pues con la fagocitosis, va a existir un receptor fagocítico y el fagosoma a este se va a unir a este receptor y pues ya se da la fagocitosis del microbio en el fagosoma, aumenta también la actividad microbicida de los leucocitos para terminar en la muerte de los microbios. La fagocitosis entonces tiene 3 pasos. El primero es el reconocimiento y la fijación,
que es pues reconocer al microbio. Luego de esto es el atrapamiento, que quiere decir que lo atrapa en el fagosoma. Y por último, la destrucción y degradación de la partícula que tiene que destruirse. Los receptores fagocíticos existen varios. El principal de ellos es el receptor de manosa. El receptor de manosa es un componente normal de la pared microbiana y es una lectina que se une a los residuos terminales de manosa y fucosa de las glucoproteínas y glucolípidos. Esto es importante porque este receptor lo contienen la mayoría de las paredes de los microbios. Entonces, lo que sucede es que esto pues actúa como el receptor. ¿Para qué? Para que la célula lo pueda reconocer y dice, pues esto no es normal en el cuerpo, hay que fagocitarlo y eliminarlo. También existen otros receptores, como son los receptores barredores. Estas son moléculas que se fijan y median la endocitosis de partículas, principalmente a través de la LDL. Y existen también otros receptores que son especializados, estas son las opsoninas, y lo que son fagocitos que expresan receptores de alta afinidad de IgG, C3b y ciertas lectinas plasmáticas. Despuésito ya en la clase vamos a entender la función importante que tiene el C3b en la activación del complemento, porque pues forma parte de la cascada del complemento. El atrapamiento se da por los eudópodos que envuelven, digamos, al microbio para formar la vesícula. Y esta vesícula, cuando ya está formada, es lo que se conoce como fagosoma. Es decir, entonces, que va a ser la vesícula con la partícula que se va a digerir dentro de la vesícula. El fagosoma lo que hace es unirse a gránulos lisosómicos para descargar luego el contenido del gránulo en el fagolisosoma. Estos gránulos también los vamos a ver más adelante y vamos a ver que existen gránulos primarios y secundarios que pues son los que ayudan a terminar la digestión. Y por último, la destrucción intracelular de los microbios y los residuos. Estas van a ser causadas por las especies reactivas de oxígeno, que en este caso van a actuar como intermediarios reactivos del oxígeno, y por especies reactivas de nitrógeno, que se van a encargar de destruir los residuos fagocitados. Ya habíamos hablado en clases anteriores de las especies reactivas de oxígeno. En este caso, en la inflamación, como recordamos, estas pueden unirse a carbohidratos, pueden unirse a lípidos, pueden unirse a proteínas, entonces es fácil que puedan unirse a cualquier molécula y de esta forma, en este momento, lo que hacen es ayudar a la destrucción de la partícula que está causando el daño. Y por último, pues ya se destruye y este es el paso final en la eliminación, en la fagocitosis. Las especies reactivas de oxígeno se producen por una activación rápida de una oxidasa de múltiples componentes, que es la NADPH, que es oxidasa, que es una fagocitooxidasa, que lo que hace es activar este NADPH y lo va a reducir a un anión superóxido. Cuando esto sucede, los neutrófilos pues adquieren la capacidad de llamar más neutrófilos, digamos, y de poder actuar en controlar la inflamación, y esto es a lo que se conoce como estallido respiratorio u oxidativo, que esto ya se da cuando se ha reducido esta partícula y ya es un anión superóxido. Entonces, después de eso, pues de que pasa este estallido respiratorio, pues estas especies reactivas de oxígeno van a producirse en el lisosoma y en el fagolisosoma. ¿Para qué? Para poder destruir el microorganismo. El superóxido se va a convertir en peróxido de hidrógeno. Los gránulos azurófilos de los neutrófilos contienen algo que se llama mieloperoxidasa. Esta mieloperoxidasa convierte el peróxido en hipoclorito, que es un potente agente microbiano y que comúnmente pues en su casa lo conocen, la molécula que ustedes conocen como cloro, lejía, que se utiliza también pues para poder limpiar, desinfectar, pero en el cuerpo también existe de forma natural y actúa como un agente microbiano.
Este es el sistema más eficaz que tienen los neutrófilos para poder destruir a las moléculas. Existen enfermedades, por ejemplo, en pacientes con carencias de mieloperoxidasa, que lo que hace o lo que producen los pacientes es que estos sean más propensos a adquirir infecciones porque no pueden, pues los neutrófilos no tienen esta mieloperoxidasa y no pueden convertir el peróxido en hipoclorito, entonces hay una menor destrucción de partículas. Entonces, si hay un paciente que tenga esta carencia, pues lo que va a hacer es que se va a enfermar con mayor frecuencia y va a ser menos capaz de destruir a los microorganismos. Las especies reactivas de oxígeno, al unirse a cualquier molécula, destruyen a los microbios porque ya habíamos hablado que tienen una capacidad de unirse a cualquier tejido. El óxido nítrico es un gas soluble que es producido a partir de la arginina por acción de la óxido nítrico sintasa. Existen 3 tipos. El que está en el endotelio, que lo que produce es el tono vascular, el neuronal, que lo que produce o en lo que beneficia al cuerpo es en la neurotransmisión, y la inducible, que lo que hace es activar a las citocinas. En este caso, en el caso de la inflamación, pues la que más importa, el tipo que más importa es el inducible. ¿Por qué? Porque va a activar a estas citocinas que, como vamos a ver más adelante, son mediadores muy importantes en la inflamación. El óxido nítrico y las especies reactivas de oxígeno generalmente trabajan en conjunto, no es que solo esté uno o solo actúe el otro, regularmente hacen una sinergia para poder destruir de forma más eficaz al microorganismo. También es importante mencionar las enzimas lisosómicas y otras proteínas de los lisosomos. Los neutrófilos y los monocitos contienen granos lisosómicos, que era lo que les mencionaba. Los neutrófilos tienen 2 tipos de gránulos. Los menores, que son específicos o secundarios. Dentro de estos podemos encontrar a la lisosoma, la colagenasa, la gelatinasa, la lactoferrina, el activador del plasminógeno, la histaminasa y la fosfatasa. Y los mayores, que son los gránulos azurófilos o primarios, que estos van a encontrarse en la mieloperoxidasa, los factores herbicidas, hidrolasas y proteasas. Algunas veces, cuando se hacen extendidos de médula ósea o de frotes periféricos, principalmente en pacientes que están cursando con una sepsis, es posible que cuando uno hace el extendido vea los neutrófilos con estos gránulos, y los que regularmente se van a ver van a ser los gránulos azurófilos y que adquieren su nombre porque al momento que uno los ve al microscopio se ven como pequeños puntos azules dentro de los neutrófilos. Y pues esto nos da la pauta de que el paciente claramente está cursando con un proceso inflamatorio a nivel sistémico, en este caso la sepsis. Ambos tipos se unen a las vacuolas fagocíticas y o se liberan al espacio extracelular. O sea que estos gránulos o bien entran al fagosoma o pueden liberarse al espacio extracelular. Y también existen otros tipos como las defensinas, las catelicinas, las lisosimas y la lactoferrina. ¿Qué es lo que sucede entonces en la fagocitosis? Primero que nada, tiene que haber un reconocimiento, ¿verdad? Y esto se da porque los microbios van a tener estas moléculas que van a ser los receptores. Existen los receptores fagocíticos que al momento de entrar en contacto pues, con los microbios van a reaccionar y van a unirse. Luego de eso, el segundo paso, pues es la deglución, ¿verdad? Del microbio, lo que hace es entrar hacia la membrana plasmática. Y esto, pues aquí de nuevo, los receptores fagocíticos tienen un papel muy importante porque lo que tienen que hacer estos es unirse fuertemente para que el microbio no sea expulsado, ¿verdad? Sino que al contrario, se unen con tanta fuerza que son capaces de degluirlo. Después de eso,
Cuando el microbio ya es ingerido, ¿verdad? Se forma, pues lo que ya habíamos hablado, el fagosoma, ¿verdad? Que va a ser esta vesícula con el microbio en su interior. Luego de esto, tiene que existir la función de los fagosomas con los lisosomas, que lo que se denomina es un fagolisosoma, que es cuando ya están unidos. Entonces, el lisosoma pues tiene estas enzimas que lo que van a hacer es que se liberen las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, aquí vemos el óxido nítrico inducible, ¿verdad? Que es el que nos compete ahorita para la reacción inflamatoria. Están las fagocitos oxidasas, que lo que van a hacer es pues que se den estos cambios de moléculas y que exista la muerte de los microbios por medio tanto de los radicales libres como del óxido nítrico. Después de esto, pues ya viene la degradación de los microbios por las enzimas lisosomales dentro del fagosoma y la muerte y degradación del material. También existen trampas extracelulares de los neutrófilos. ¿Qué son las trampas extracelulares? Son redes extracelulares de neutrófilos que aportan una elevada concentración de sustancias antimicrobianas en sitios de infección y que lo que hacen pues es atrapar a los microorganismos para evitar que se diseminen, esto por medio de las fibrillas que vamos a ver ahorita en la fotita para que podamos entender mejor. Lo vemos aquí con el microscopio electrónico, esto es un neutrófilo. Lo que vemos en rojo son sus núcleos y lo que vemos en verde es el citoplasma. Lo que sucede en las trampas de neutrófilos es que los neutrófilos desprenden su núcleo porque en el núcleo van a tener las enzimas antimicrobianas y entonces forman estas redes, ¿verdad? Que se ve como, pues más un material como mucoide, pero que atrapan a los microbios en estas redes y es una de las respuestas celulares de neutrófilos más eficaces a la hora de que hay una infección para poder destruir, porque si ya tienen atrapado aquí al microorganismo, pues lo único que falta es que sea degradado. Y en esta pues lo que vemos es unos estafilococos que están atrapados en estas redes, en estas trampas de neutrófilos. Esto es lo que sucede en estas trampas. La lesión tisular mediada por leucocitos también es una parte de la reacción de defensa normal contra las infecciones. Esta regularmente se ve en enfermedades autoinmunes, o sea, en estas tres condiciones, como parte de la defensa normal contra infecciones, en las enfermedades autoinmunes, que lo que hay pues es una respuesta de leucocitos grande que empieza a actuar contra el mismo cuerpo, y en reacciones excesivas como la hipersensibilidad y las alergias. Cuando la fagocitosis no puede darse porque existe alguna deficiencia en algún mediador o en algún tipo de molécula, como por ejemplo el óxido nítrico, digamos que no existiera en el paciente, o que el paciente no tiene mieloperoxidasa, no sintetiza mieloperoxidasa, lo que sucede es que hay una fagocitosis frustrada. Si no se puede dar la fagocitosis, se denomina fagocitosis frustrada. La terminación de la respuesta inflamatoria, entonces, es la eliminación del agente causal por medio de los mediadores. Estos mediadores de los que vamos a hablar ahorita, es importante mencionar que los neutrófilos van a ser los principales actores siempre y cuando, pues, digamos, el estímulo del agente lesivo sea también una bacteria. Sin embargo, en otros casos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, sea un parásito, vamos a ver que aparte de los neutrófilos, van a empezar a sintetizarse, por ejemplo, los eosinófilos, ¿verdad? O si estamos hablando de un virus, puede que tengamos más linfocitos al final de la reacción inflamatoria, pero pues la respuesta inflamatoria es corta debido a que los neutrófilos pues también tienen una vida corta y también debido a que el cuerpo media vez ha destruido al agente microbiano o al agente lesivo, empieza a enviar señales. Los leucotrienos proinflamatorios, que vamos a ver que los leucotrienos son mediadores de la inflamación. Si son proinflamatorios, quiere decir que promueven la inflamación. No sé si alguien tiene alguna duda. Eso ya
¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, los leucotrienos sirven como mediadores. Estos van a producir, digamos, o a hacer que la inflamación se dé. Entonces, por eso se denominan proinflamatorios. Sin embargo, cuando ya se ha eliminado el agente causal, lo que sucede es que estos mismos leucotrienos empiezan a generar otra señal a través de las lipoxinas antiinflamatorias. Entonces, esta generación de señales de proinflamación y antiinflamación también son importantes. ¿Por qué? Porque van a detener el proceso inflamatorio. Ahora sí vamos a hablar de los mediadores de la inflamación. Son sustancias que inician y que regulan las reacciones inflamatorias. Existen varios tipos. Uno de ellos son los mediadores de la inflamación aguda. Entre estos vamos a encontrar las aminas vasoactivas, los productos lipídicos, las prostaglandinas y los leucotrienos, que son muy importantes y son de los principales mediadores de los que vamos a hablar. También las citocinas, que son muy importantes, y los productos de la activación del complemento. Están también los mediadores que son secretados por proteínas plasmáticas. Estos se encuentran en los gránulos intracelulares y son secretados rápidamente por exocitosis granular o cuando existe un estímulo, pueden ser sintetizadas en ese momento, y principalmente las células principales encargadas de tener estos gránulos van a ser los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. Esta tablita nos explica, ¿verdad?, los principales mediadores. La histamina, que la vamos a encontrar en los mastocitos, en los basófilos y en las plaquetas, y que se van a encargar de la vasodilatación, de incrementar la permeabilidad vascular y de la activación endotelial. La histamina es el principal mediador en la inflamación. También están las prostaglandinas, que se encuentran en los mastocitos y en otros leucocitos, que también se encargan de la vasodilatación, pero que en la respuesta inflamatoria son las principales encargadas o las principales productoras al momento de su activación. El cuerpo, pues, en lo que lo manifiesta es con fiebre y dolor. Están también los leucotrienos, que también se encuentran en los mastocitos o en los leucocitos, que lo que permiten es que haya un incremento de la permeabilidad vascular. También se encargan de la quimiotaxis, de la adhesión de los leucocitos y de la activación. Otros mediadores que son muy importantes son las citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. De estas vamos a ver que las más importantes son el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estas se producen en los macrófagos, en las células endoteliales y en los mastocitos. Localmente lo que producen es la activación endotelial por medio de la expresión de moléculas de adhesión, y a nivel sistémico la interleucina 1 también va a ser la principal productora de fiebre, de anormalidades metabólicas, de hipotensión y de shock. Vamos a ver hipotensión y anormalidades metabólicas ya en un proceso inflamatorio, pues, que no pudo controlarse, que terminó en shock, que hablamos la semana pasada, que primero pues se da el síndrome de respuesta inflamatoria, luego de eso pues ya viene la sepsis y por último el estado de shock. Están también las quimiosinas, que se producen en los leucocitos y son activadas en los macrófagos, que lo que se encargan es de la quimiotaxis y de la activación de los leucocitos. Están los factores activadores de plaquetas, que los vamos a encontrar en los mastocitos y en los leucocitos, que se encargan de la vasodilatación, del aumento de la permeabilidad vascular, de la adhesión de los leucocitos, de la quimiotaxis, de la degranulación, esto es importante, y del estallido respiratorio, estallido oxidativo, que era lo que veíamos que sucede cuando ya la molécula se convierte, ¿verdad?, a un anión superóxido.
Están también el complemento, que regularmente ya se encuentra en el plasma y es producido en el hígado, que lo que permite es la activación y quimiotaxis de los leucocitos, también como destructores diana, ¿verdad? Que lo que van a hacer es un ataque ya a la membrana y la vasodilatación por medio de la estimulación de los mastocitos. Y las quininas, que también se encuentran en el plasma y que también son producidas en el hígado, que lo que permiten es el incremento de la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso, que pues lo que va a generar ya en el cuerpo, en el paciente, es la vasodilatación y el dolor. También se encuentran los mediadores activos, solo producidos en respuesta a diversos estímulos. Estas son sustancias secretadas por los microbios y también por la necrosis. Determinados microbios van a tener estos mediadores que únicamente pues ellos los tienen, entonces al momento de que estos son secretados, pues ya se genera un estímulo. Un ejemplo de ellos pues es la Neisseria y también la necrosis. Y están los mediadores, bueno, es importante esto, que los mediadores son de vida breve, porque veíamos que regularmente van a ser en su mayoría neutrófilos, pero que también pueden estimular la liberación de otros mediadores. Vamos a hablar entonces de las aminas vasoactivas, la histamina y la serotonina. Principalmente de la histamina. Son moléculas preformadoras en las células. La histamina se encuentra en los mastocitos, en el tejido conjuntivo y en los vasos sanguíneos, pero también se encuentra en los basófilos y las plaquetas. Lo que se encarga es de la dilatación de las arteriolas y la permeabilidad de las vénulas. ¿Para qué? Para que cuando ya se ha dado el atrapamiento endotelial de los leucocitos, estas pues puedan volverse permeables, puedan dilatarse y de esta forma puedan salir los leucocitos. Van a ser liberadas en lesiones físicas, principalmente a extremos de frío o de calor, que es cuando ya producen una lesión, a la unión de los mastocitos a anticuerpos, que esto se va a ver regularmente en las alergias, y en productos del complemento en las anafilotoxinas, que vamos a hablar más adelante. Están también como mediadores importantes los metabolitos del ácido araquidónico. Estos se encuentran presentes en los fosfolípidos de las membranas y los principales van a ser las prostaglandinas y los leucotrienos. Estos estimulan las reacciones vasculares y celulares en inflamación. Se liberan al ser estimulada la fosfolipasa A2, que fuera de la que ya hablamos, por el aumento del calcio citoplasmático y de otras citocinas. Entonces, las principales acciones de los metabolitos del ácido araquidónico van a ser la vasodilatación, que aquí en las principales, ¿verdad? Prostaglandinas implicadas y en la inflamación van a ser la PGI2, la PG1, la PG2 y la PGD2. Tienen los numeritos por los enlaces covalentes que poseen. También la vasoconstricción, que esto es por medio del tromboxano A2, que es el principal en la inflamación, y de otros leucotrienos como el CD4, D4 y E4. También va a haber un incremento de la permeabilidad vascular por estos mismos leucotrienos y una adhesión de los leucocitos y quimiotaxis por los leucotrienos también y por el GT. Las prostaglandinas son producidas en los mastocitos, macrófagos y células endoteliales. Son generadas por la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2. La COX-1 se cree que se encuentra de forma pues normal en el cuerpo y que su función es más que todo mantener la homeostasis celular, principalmente mantener la homeostasis al sistema gástrico. Y la COX-2 es únicamente liberada en el caso de inflamación. Entonces, aquí está la importancia de esto. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos antiinflamatorios de nueva generación, digamos que a lo que le apuntan es a poder actuar sobre diferentes mediadores. Y uno de los principales es los que actúan a nivel de los receptores de COX-2,
¿Qué es lo que hacen? Pues pelean el espacio con estas ciclooxigenasas y se unen. ¿Para qué? Para que estas no puedan unirse a los receptores y de esta manera detener la inflamación. Pero, pues también se ha visto que tienen otros efectos. ¿Por qué no la COX-1? Pues porque la COX-1 está normalmente en el cuerpo y se ha visto, pues que, como les dije, es principalmente la reguladora a nivel del sistema gastrointestinal. Si nosotros usáramos otro antiinflamatorio, que es lo que sucede comúnmente, el uso prolongado, va a producir úlceras y sangrado a nivel gástrico. ¿Por qué? Porque no discrimina entre los receptores de COX-1 y COX-2. Contrario a los antiinflamatorios que están dirigidos específicamente a COX-2, pues se van a unir a este y van a pues, detener de alguna manera la inflamación. Ahí está la importancia de estos dos mediadores y que en los últimos años pues son los últimos medicamentos de última generación contra la inflamación. Las más importantes pues son las que ya les había dicho y las prostaglandinas son las que van a producir en el paciente la liberación de estas, dolor y fiebre. Los leucotrienos se van a producir en los leucocitos y en mastocitos por acción de la lipoxigenasa. Están implicados en las reacciones del músculo vascular y liso y en el reclutamiento de los leucocitos. Son tres leucotrienos, pero la más importante es la 5-lipoxigenasa. Y a esta, digamos, este también es un blanco terapéutico en algunos antiinflamatorios. Y estos leucotrienos tienen una respuesta más potente que la de la histamina. También están las lipoxinas, que lo que hacen es reducir la inflamación, inhibiendo el reclutamiento de los leucocitos. Sin embargo, hasta el momento, pues no hay un medicamento diana, ni hay estudios que confirmen que actuar a nivel de ellas, pues tiene un beneficio en la respuesta inflamatoria. Entonces, para poder entender mejor, tenemos una célula con su membrana, ¿verdad? Las fosfolipasas son activadas y estos sensores inhibidores de esteroides son anulados. Lo que sucede es que se metaboliza el ácido araquidónico. Y entonces los inhibidores del COX-1, del COX-2, algunos otros inhibidores como la aspirina y la endometacina también son bloqueados. Entonces, lo que sucede es que se liberan las ciclooxigenasas, se producen las prostaglandinas y pues la prostaglandina, la PGI1, va a causar vasodilatación y va a inhibir la agregación plaquetaria. Cuando una respuesta inflamatoria es severa y ya estamos hablando de un shock séptico, esta liberación de prostaglandinas es tan elevada que como no hay agregación plaquetaria, los pacientes empiezan a sangrar, empiezan a prolongarse los tiempos de coagulación y hay un sangrado del paciente por cualquier parte que pueda sangrar. Es lo que ya se conoce como una coagulación intravascular diseminada. También están los tromboxanos que van a causar vasoconstricción y van a promover también la agregación plaquetaria. Y está la PGD2 y la PG2, que también son prostaglandinas, que van a causar vasodilatación y a incrementar la permeabilidad vascular. Vimos que también estaban los leucotrienos, la 5-lipoxigenasa, que lo que hace, lo que se encarga es de la quimiotaxis y de permitir, ¿verdad?, pues de que lleguen más leucocitos. También están todos los leucotrienos, ¿verdad?, que lo que van a producir es broncoespasmo y van a incrementar la permeabilidad vascular. A nivel de la inhibición de la formación de estos leucotrienos es que están también otros medicamentos, principalmente los que se utilizan para asma. Y al activarse la 5-lipoxigenasa, pues también se puede activar la 12-lipoxigenasa, que lo que va a promover pues es la inhibición de la inflamación por medio de estas lipoxinas. Los inhibidores farmacológicos de prostaglandinas y leucotrienos, pues era lo que les mencionaba ya un poquito, son los inhibidores principalmente de la COX. Aquí entran todos los AINES, el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, todos los que ustedes conozcan del mercado. Cuando se inhiben la COX y las prostaglandinas, pues se va a aliviar el dolor y la fiebre.
Como ya les mencioné, son dianas terapéuticas. Esto es importante porque, bueno, si inhiben la COX-2, ¿verdad? Y no se están metiendo con la COX-1, vamos a tener menos problemas de sangrado, por ejemplo, a nivel del estómago. Pero al inhibir la COX-2 se ha visto que puede estar relacionado a mayores eventos cardiovasculares y cerebrales. Entonces es importante que a la hora de nosotros recetar un inhibidor de la COX no se lo vayamos a dar a un paciente cardiópata, ¿verdad? O a un hipertenso que puede tener más riesgo de tener un ataque isquémico cerebral. Estos serían los contraindicadores de los inhibidores de la COX. Y los inhibidores de las lipoxigenasas, como ya les decía, son las principales dianas terapéuticas en tratamientos como el asma. Los corticosteroides lo que hacen es reducir la transcripción de los genes codificadores de la COX, de la fosfolipasa A y de la citosina, y pues también son muy utilizados en terapias antiinflamatorias, ya sea agudas o bien crónicas. Y los antagonistas de los receptores de los leucotrienos también son dianas terapéuticas que actúan o que se utilizan en enfermedades, principalmente en asma, y el más conocido de estos es el montelukast, que lo que hace es, el paciente debe tomarlo por periodos prolongados, y lo que pues hace es esto, no permitir que se formen más leucotrienos y de esta manera disminuir la inflamación crónica que tienen estos pacientes a nivel pulmonar, y por eso pues se den los ataques de asma. También es utilizado en personas hiperreactoras o con problemas de hipersensibilidad, pero principalmente en asmáticos. Luego tenemos las citocinas y las quimiosinas. Estas son proteínas producidas por los linfocitos, los macrófagos, células dendríticas, el tejido endotelial, el epitelial y el conjuntivo. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a ser los principales, y estos se encargan del reclutamiento de leucocitos, favoreciendo su adhesión al endotelio. Existen pues estos que son los principales. En la inflamación aguda vamos a ver el factor de necrosis tumoral, que se encuentra en los macrófagos, en los mastocitos y en los linfocitos T, que lo que hace es estimular la expresión de moléculas de adhesión endotelial y la secreción de otras citoquinas, que esto va a terminar con la producción de efectos sistémicos. La interleucina 1, que les decía que también es uno de los más importantes junto con el factor de necrosis tumoral, que se va a encontrar en los macrófagos, en las células endoteliales, en algunas células epiteliales. Va a actuar de forma similar al factor de necrosis tumoral, pero va a tener un rol más importante en la producción de fiebre. La interleucina 6, que se va a producir en macrófagos y en algunas otras células, que su principal acción va a ser la producción de efectos sistémicos, pero en una respuesta de fase aguda. Están las quimiosinas, que las vamos a encontrar en los macrófagos, en las células endoteliales, en los linfocitos T, en los mastocitos y en otras células también, que lo que se encargan es de reclutar estos leucocitos en los sitios de inflamación y la migración de estas células a los tejidos normales. Y otro que no es pues tan mencionado, pero que también es importante, es la interleucina 17, que se encuentra en los linfocitos T, que lo que se va a encargar es del reclutamiento de neutrófilos y de monocitos. Luego tenemos las citoquinas, que actúan en la inflamación crónica. De estas, las principales es la interleucina 12, que se encuentra en los macrófagos y en las células dendríticas, y que su principal función es la producción incrementada del interferón. Está también el interferón, que se encuentra en los linfocitos y en las células NK, que se va a encargar de la activación de los macrófagos y el incremento en la habilidad de la muerte microbiana y de las células tumorales. El interferón también ha sido uno de los medicamentos de los que últimamente se ha hablado mucho, porque ha sido uno de los medicamentos que se han utilizado para tratar COVID. Y se estuvo utilizando durante los primeros meses de la pandemia, y se vio pues que había tenido buena respuesta. Sin embargo, no hay estudios concluyentes que digan que sí funcionó o no funcionó, pero fue uno de los más utilizados en la pandemia.
Y la interleucina 17, que también actúa en la inflamación crónica, que lo que se va a encargar es de reclutar los neutrófilos y monocitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero se va a dar la activación endotelial, que es cuando existe una inflamación a nivel local, se incrementa, ¿verdad? O sea, hay una vasodilatación, un aumento del vaso sanguíneo, y esto pues va a permitir que haya estos poros, ¿verdad? Por los que van a escapar los leucocitos, aumenta la permeabilidad. Como les decía, de los principales es el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que permite pues que estas quimiosinas salgan también, ¿verdad?, a los tejidos. Luego ya viene la activación de los leucocitos y otras células, en donde pues también es muy importante el papel del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1 al hacer la activación, ¿verdad? Y pues ya se da la respuesta a la fase aguda sistémica con toda la producción de estos mediadores. Efectos que va a tener protectores a nivel sistémico, esta respuesta inflamatoria. A nivel del cerebro van a actuar principalmente estos mediadores y van a producir fiebre. La fiebre es un efecto protector sistémico también, no es solo un síntoma, sino es una manera del cuerpo de proteger. El hígado, ¿verdad? Principalmente van a actuar la interleucina 1 y 6, y porque acá se va pues, a sintetizar la mayoría de las proteínas de la fase aguda. Y a nivel de la médula ósea, pues con la producción de leucocitos, que en una respuesta inflamatoria aguda se va a ver aumentada. Luego están también los efectos que no van a ser protectores, sino que van a ser patológicos, y que es el factor de necrosis tumoral a nivel del corazón va a producir una disminución del gasto cardíaco. A nivel de las células endoteliales y de los vasos sanguíneos, al haber también un incremento en la permeabilidad, lo que sucede es que puede originarse la formación también de trombos. Y a nivel de otros tejidos, ¿verdad? Lo que va a pasar es que a nivel del músculo esquelético va a haber una resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué se ha visto de esto? Que esta respuesta inflamatoria es lo que sucede y que no se detiene, ¿verdad?, en algunas enfermedades como la artritis, la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una inflamación que sigue y no hay una señal ni nada que la detenga. Entonces, regularmente van a considerarse pues enfermedades autoinmunes. También otro de los mediadores importantes son las quimiosinas. Esta es una familia de proteínas pequeñas que actúan principalmente como quimiotácticos de otros tipos específicos de leucocitos. Existen varios tipos, pero las principales son las quimiosinas CXC, la CC y la CX3C. Van a tener dos funciones principales. En la inflamación aguda, favorecen la fijación de leucocitos al endotelio, favoreciendo la quimiotaxia, y también son las encargadas del mantenimiento de la arquitectura tisular. Y el sistema de complemento, que esto es muy importante. Si el sistema de complemento no se activara en la inflamación aguda, seguramente muchas de las moléculas no podrían ser destruidas. El complemento es un conjunto de proteínas solubles y de receptores de membrana que funcionan fundamentalmente en defensa del anfitrión. Está compuesto de más de 20 proteínas, sin embargo, pues las principales son las que están denominadas del 1 al 9, C1 a C9, C pues por de complemento. Y el complemento va a actuar en la inmunidad tanto innata como en la adaptativa. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que tiene que suceder es la escisión de la proteína C3. Cuando esta es escindida, pueden activarse varias vías. Existen 3 vías. Se creía antes que solo se activaba una de ellas. Sin embargo, pues ahora se cree que estas actúan de forma sinérgica y que no se debe solo a una. Pero para efectos de que no las aprendamos o de que entendamos, existen 3 vías. La primera es la vía alternativa, que esta se da por moléculas superficiales externas
que van a tener los microbios, los polisacáridos, el veneno de algunos insectos, y esta es importante entender que es en ausencia de anticuerpos. Entonces son moléculas que ya existen, por ejemplo, en el microbio y que llegan pues a la activación del C3A y C3B. La vía clásica, en cambio, lo que permite es la fijación de C1 a un anticuerpo IgG o a un anticuerpo IgM. Entonces, la vía clásica actúa por medio de anticuerpos y la vía alternativa pues son moléculas de superficie. Y también existe una tercera vía, que es la vía de la lectina. La lectina de unión amanosa lo que hace es unirse a los carbohidratos y activar también C1 para que pueda activarse la C3A y C3B. Cuando esto sucede, cuando sucede la activación, lo que pasa es que empieza a producirse más C3B, más C3B. La C3A únicamente es liberada, y ahorita vamos a entender su función, pero la C3B se sigue produciendo y se va a unir a más fragmentos y estos van a activar la C5 convertasa. La C5 convertasa lo que hace es liberarse, el A también se libera y el B lo que hace es que se fija a la superficie de la célula. Al fijarse a la superficie de la célula, activan de C6 a C9 y entonces puede formarse este complejo de ataque al microbio, ¿verdad? Que se conoce como MAC. Y lo que hace el MAC es la lisis del microbio a través de la permeabilidad al agua. Lo que hacen estas proteínas del MAC es permitir que le entre agua y de esta forma disolverlo. El C3A, como les dije, es liberado. Y los efectores principales va a ser el C5A, que también es liberado, y lo que van a hacer es la reclutación y la activación de los leucocitos para la posterior destrucción de los microbios y los leucocitos. A esto es a lo que se le conoce como anafilotoxinas. Y estas estimulan la histamina. ¿Por qué? Porque el C5 es quimiotáctico, entonces lo que hace es activar la vía de la lipoxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico, que ya vimos anteriormente. Y lo otro que sucede es que el C3B es el que va a producir al final la fagocitosis. Entonces, el C3B produce la formación de este MAC y también la fagocitosis a través del reconocimiento de receptores de C3B en los microbios que van a permitir la fagocitosis del microbio. Es lo que se conoce pues como fagocitosis o opsonización. Por ejemplo, en pacientes en los que les falta alguno o no sintetizan alguno de las proteínas que actúan a nivel del complemento, van a tener problemas pues patológicos, ¿verdad? Por ejemplo, si en la vía clásica carecen de un inhibidor de C1, van a producir enfermedades como el angioedema hereditario. También en pacientes que el factor acelerador de la degradación, el DAF, este se encarga de inhibir a la C3 convertasa. En el caso de que los pacientes no tengan este factor acelerador, van a tener hemoglobinuria paroxística nocturna, al igual de los que no producen C59, que van a inhibir la formación del MAC. Van a terminar, pues, en estas patologías, ¿verdad? Que lo que sucede, por ejemplo, en esta es que hay una destrucción, ¿verdad?, de todas las células rojas y entonces, pues, hay ahí problemas. Existen, por último, otros mediadores de la inflamación que no son menos importantes, pero que tal vez, pues sí, no tienen un papel tan claro o al que se le haya encontrado tanta importancia en la inflamación. Uno de ellos es el factor activador de plaquetas, que es el causante de la agregación plaquetaria, induce vasoconstricción y broncoconstricción. Los productos de la coagulación, que lo que hacen pues es activar a las plaquetas durante la coagulación. Imagínense si no existieran estos, pues no se detendría el sangrado en una herida. Las cininas, que producen bradicinina, que lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular, la inducción de la contracción del músculo liso, dilatación y dolor en la piel, por ejemplo, cuando hay una inyección. También existen los neuropéptidos, que estos se encargan de transmitir señales dolorosas.
regulan la presión arterial, la secreción hormonal y también están implicados en el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Cuáles entonces son los roles de los mediadores en las diferentes reacciones inflamatorias? En la vasodilatación van a actuar principalmente la histamina y las prostaglandinas. En el aumento de la permeabilidad vascular, la histamina y la serotonina, y también el C3A y C5A, que son los que se liberan, ¿verdad? Que van a producir también la liberación de aminas vasoactivas y de otras células. También los leucotrienos C4, D4 y E4. La quimiotaxis y la activación y reclutamiento de los leucocitos va a estar mediada principalmente por el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, las quimiosinas, el C3A y el C5A, y el leucotrieno B4. La fiebre, como ya lo habíamos mencionado, por la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. El dolor por las prostaglandinas y por la bradicinina. Y el daño al tejido por las lisoenzimas de los leucocitos y las especies reactivas de oxígeno. Muy bien, hasta ahí llegaríamos con los mediadores para ya poder entender entonces los diferentes patrones de la inflamación tanto aguda como crónica. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Yo tenía una duda, doctora. Para el examen parcial 1, ¿llegaría entonces hasta el tema del lunes de la siguiente semana o hasta el viernes de la siguiente semana? Hasta el viernes, es el capítulo 2 y 3. Perfecto, gracias, doctora. Bueno. ¿Alguien más? Doctora, no sé si me podría quedar al final con usted. Sí, está bien. Gracias. Doctora, yo también me necesito quedar al final con usted, por favor. Va, está bien. Gracias. Bueno, miren, esta clase primordialmente es un poco más complicada porque hay un montón de nombres de mediadores y de entender. Pero, pues, es importante para que podamos ya entender cómo es que actúa la inflamación o cómo responde el cuerpo más bien a la inflamación. Las otras dos clases pues ya son un poco más bonitas y más entendibles, pero pues si no tenemos la base no vamos a poder entender el resto. Tenemos pendiente también la discusión del artículo, ya recibí algunas tareas, pero prefiero hacerlo el día martes, que ya los voy a ver en vivo, porque así también voy asociando sus nombres a sus caras, porque pues acá no los veo. Y así los voy conociendo también un poquito mejor y así pues los que no han terminado su tarea, no han terminado de leer, también tienen oportunidad de participar. Muy bien, doctora. Gracias. Bueno, entonces espero sus tareas para el día de hoy y pues ya nos vemos el día martes en el laboratorio. Gracias, doctora. Doctora, nos vemos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.